Jóvenes, tengan buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar la clase de presupuestos. En la clase anterior ya habíamos tocado el aspecto que tenía que ver con el presupuesto, que es básicamente la línea de trabajo que vamos a hacer en el desarrollo del curso. El día de hoy vamos a ver en términos generales todo lo que tenga que ver con la clasificación de los presupuestos, para lo cual voy a, de manera previa, voy a compartirles un video para que ustedes tengan conocimiento de qué se trata el tema y poder en los minutos siguientes poder hacer la explicación respectiva. Hola, ¿qué tal? Saludo a la maestra Yanira. En esta unidad hablaremos del tema clasificación del presupuesto. Muy atentos. La primera clasificación es según su flexibilidad. Tenemos los presupuestos flexibles y presupuestos rígidos. Flexibles hace referencia que van a ser variables, mientras los rígidos hacen referencia a los estados fijos o estables que ya están asignados. La segunda clasificación hace referencia según el periodo de tiempo que cubre, a corto plazo y largo plazo. Corto plazo, para ser más exactos, habla dentro del año, y largo plazo del año a más adelante. La siguiente clasificación es según el campo de actividad en la empresa, que son los económicos y financieros. Los económicos hacen referencia a los ingresos, los costos y gastos. Los financieros a la tesorería y capital, es decir, a los activos, pasivos y patrimonio. La siguiente clasificación, según el sector en el cual se utilicen los presupuestos. Tenemos el sector público y por otro lado el sector privado. El sector público está dirigido, manejado por el Estado. En el privado están por un inversionista, accionista o una persona natural. Otra clasificación es según su importancia, que tenemos los principales, llamados también sumarios, o por otro lado los secundarios analíticos. Con respecto a los principales o sumarios, hace referencia a los estados financieros presupuestados, mientras que los secundarios analíticos hacen referencia a un presupuesto más específico. La siguiente clasificación, en cuanto al límite que expresan los presupuestos, máximo, mínimo o mixto. Los máximos hacen referencia al tope mayor del presupuesto. Los mínimos, tope menor de los presupuestos. Los mixtos hacen referencia que en algunas ocasiones pueden variar entre el mayor y el menor, es decir, entre máximos y mínimos. La última clasificación según urbana en cuanto a las cantidades. El presupuesto expresado en valores y el presupuesto expresado en unidades. El presupuesto expresado en valores se procede a hacer una cuantificación monetaria relacionada con la producción y en el presupuesto expresado en unidades está relacionado con la capacidad productiva, con los inventarios y con los cálculos referidos a las ventas. Veamos ahora la diferencia entre el presupuesto público y privado. El presupuesto público es un estimativo de ingresos fiscales, tributos e impuestos. El presupuesto privado está estimado en función a los ingresos operacionales y no operacionales.
El presupuesto público es rígido, es decir, limita las cantidades a gastar. El presupuesto privado es flexible y se pueden ajustar. En el presupuesto público está establecido mediante una ley, mientras que en el privado puede ser opcional. El presupuesto público se prepara con mínimo con un semestre de antelación, es decir, de 6 meses. Mientras que en el presupuesto privado, el tiempo de preparación varía, ¿no? Puede ser de 3 o 4 meses de anticipación. El presupuesto público está regido o se ejerce en 3 puntos de vista: control político, control financiero y económico, control fiscal y control social. Mientras que en el presupuesto privado, el control se efectúa para detectar errores y corregir. El control se ejerce periódicamente, trimestral, mensual, etc. Continuando con las diferencias entre el presupuesto público y privado, marcan un gran rasgo distinto en referencia a sus principios. Por ejemplo, en el ámbito público se rigen con los siguientes principios: con la unidad presupuestal, la anualidad, universalidad, unidad de caja, equilibrio presupuestal, planificación, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeostasis presupuestal. Mientras que el presupuesto se rige simplemente con los 4 procesos administrativos: previsión, planeación, organización, dirección y control, que eso se resume en PODC, que tú ya sabes. No te olvides que estaremos conectados por Zoom para hacer un repaso de este tema. Así que también alista papel, lápiz y borrador, porque empezaremos con los casos prácticos. Muy atentos, nos vemos pronto. Bien, jóvenes, vamos a empezar a hacer la... Profesor, buenas tardes, disculpe. Vamos a hacer la explicación de la clase en este momento. Yo le rogaría, para que la clase sea un poco más dinámica, si no pueden hacerme las preguntas de manera directa, ¿ya? Háganmelo a través del chat. Yo voy a recoger esas preguntas a través del chat y ustedes van a escuchar la respuesta que yo les voy a dar. Pero yo quisiera que cada uno de ustedes, alguna parte de la explicación que voy a hacer, alguna parte de la explicación que yo les voy a hacer, ustedes puedan de repente tener la inquietud de que alguna cosa no haya quedado claro, y ustedes me lo puedan preguntar, por favor, ¿ya? Si no es de manera directa, lo van a hacer a través del chat, que al final de la explicación o en la interrupción que ustedes quieran hacerme, voy a hacer las explicaciones respectivas. Entonces, esa es la dinámica que vamos a utilizar ahora. Me gustaría que cada uno de ustedes hagan una pregunta respectiva, ¿ya? Muy bien. Miren, en líneas generales ya hemos visto lo que significa un presupuesto. Lo que vamos a ver ahora es cuántas clases de presupuesto existen y cómo es que se pueden clasificar, ¿no? Hay varias formas en que se clasifican el presupuesto. Por ejemplo, según la flexibilidad, según el periodo que cubran, según el campo de aplicación en la empresa,
según el sector en el cual se utilicen, ¿no? Y se hacen otras clasificaciones también. Entonces, vamos a ver de manera general, ¿ya? Cómo es que se clasifican los presupuestos de acuerdo a la forma como se han ido clasificando. Pero, por ejemplo, según la flexibilidad, tenemos los llamados presupuestos rígidos estáticos o llamados fijos o asignados, ¿no? Este tipo de presupuestos, por ejemplo, en el caso de los presupuestos rígidos, son aquellos presupuestos que generalmente no admiten una variabilidad, ¿no? O sea, no admiten ser muchas veces reconsiderados, o sea, modificados. ¿Y quiénes utilizan generalmente este tipo de presupuestos? Los utilizan las entidades públicas, ¿no? Las entidades gubernamentales, ¿no? En el caso de los presupuestos flexibles o variables, ¿ya? Generalmente los utilizan las empresas privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas privadas generalmente están sujetas a los vaivenes del mercado, ¿no? ¿Qué significa los vaivenes del mercado? Significa estas variaciones que existen entre la oferta y la demanda de los productos o servicios que brindan estas empresas, ¿no? Entonces, estos presupuestos generalmente son presupuestos flexibles o también llamados variables, ¿no? Y dentro de ellos pueden considerarse, por ejemplo, de que se dan en estas empresas producto de los diferentes niveles de actividad, ¿no? Ahí se pueden mostrar los ingresos, los costos, los gastos que tienen que ser ajustados de acuerdo a las operaciones que las empresas realizan, ¿no? En una economía inflacionaria, por ejemplo, normalmente nuestra economía no tiene alto grado de inflación, pero ha habido momentos en que las economías de nuestro país y de otros países, y actualmente también existen otros países, la inflación eh, tienen muchos dígitos, ¿no? O sea, la inflación es alta. Entonces, mensualmente están subiendo los precios. Y al subir los precios, como las empresas también requieren de la compra, por ejemplo, de materias primas o insumos para la producción, entonces ellos también tienen que ajustar, por ejemplo, sus precios en cuanto a sus costos, en cuanto a sus precios de venta, ¿no? Entonces, para las empresas privadas es más conveniente realizar presupuestos flexibles o llamados también presupuestos variables. Otra de la forma como se clasifican los presupuestos es según el periodo que cubran. Eh, cuanto más tiempo la empresa o cuanto el presupuesto involucra una mayor cantidad de tiempo, entonces el presupuesto tiene menor precisión y se puede hacer y se hace menores análisis, ¿no? Los análisis no son tan precisos. Entonces, dentro del periodo que cubren estos presupuestos, tenemos los presupuestos a corto plazo, que cubren generalmente periodos de un ciclo económico, ¿no? Que son un año o quizás menos, ¿no? Un trimestre o un semestre, pero normalmente cuando se determina o cuando se llama un presupuesto de corto plazo, viene a ser un presupuesto del periodo anual. Y a largo plazo, los presupuestos son que pasan más de un año, ¿no? Algunos incluyen inclusive al mediano plazo, ¿no? Pero en términos generales, el largo plazo ya trasunta más allá de un año. Y generalmente estos presupuestos son presupuestos que tienen que ver con inversiones, ¿no? Que tienen que ver con inversiones, ¿no? Estos presupuestos, por ejemplo, los utilizan mucho las entidades estatales, ¿no? Las entidades que trabajan en representación del Estado, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay que hacer presupuestos por generación de empleo, ¿no? La creación de infraestructura, presupuestos que tienen que ver mucho contra la lucha contra la inflación, ¿no? Los servicios de seguridad, ¿no? El fomento del ahorro y otras actividades a las cuales el presupuesto tiene que ser, que se tiene que aplicar, ¿no? Las grandes empresas, en el caso ya del sector privado, no hablamos del sector estatal, generalmente lo hacen para realizar proyectos de inversión, ¿no?
Eh, en los proyectos de inversión tienen que realizarse en la medida de que las empresas siempre tienden a crecer. Y una empresa, para su tendencia a crecer, es la tendencia también a expandir sus mercados, mejor dicho, a ocupar otros espacios en los cuales no venían ocupando normalmente. Y la extensión de mercado significa tener una mayor oferta, ¿no? Ante una posible demanda existente, ¿no? Ante una posibilidad de consumidores que en forma estudiada, ¿no? Utilizando las técnicas del marketing, las empresas realizan pues inversiones. Entonces, estos presupuestos también a largo plazo se utilizan generalmente para expandir estos mercados que la empresa requiere para comenzar a crecer, ¿no? Otra forma de clasificación de presupuestos es según el campo de la aplicabilidad de la empresa, en la empresa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el llamado presupuesto maestro. ¿Qué es el presupuesto maestro? El presupuesto maestro es un presupuesto integral, donde vamos a abarcar varios aspectos. También se le llama un plan global, ¿no? Para un ejercicio económico próximo, mejor dicho, para el próximo año. Por ejemplo, ahora estamos en el año 2021. Entonces, en base a la información que tenemos, información estadística, nosotros podemos proyectar un presupuesto maestro que va a incluir varias de las actividades que tiene la empresa, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? El presupuesto maestro pronostica un futuro incierto, por supuesto. ¿Por qué? Porque nadie puede predecir el futuro de manera tan certera, ¿no? Nos podemos aproximar mediante la presupuestación, mediante la planificación, nos podemos aproximar, pero la exactitud absoluta no existe, ¿no? Hay una aproximación cuando se realiza presupuestos, ¿no? A una especie de visualización de cómo es que nos puede ir en cuanto a cantidades y en cuanto a términos de valores en los años próximos o en el año próximo. Y el presupuesto maestro es una herramienta para cubrir todas las áreas. Por eso se dice que es un plan global, ¿no? Para un ejercicio económico próximo. ¿Qué beneficios tenemos en este tipo de presupuestos? Bueno, con estos presupuestos nosotros vamos a definir los objetivos básicos de la empresa, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los objetivos básicos de la empresa? Generalmente una empresa, ¿cuál es su objetivo fundamental? Obtener la mayor cantidad posible de ventas, ¿no? Obtener la mayor cantidad posible de ventas y con ello tener también una mejor rentabilidad, mejor dicho, mejor utilidad, ¿no? El motor de toda gestión empresarial es la rentabilidad, ¿no? O sea, tener ganancias. ¿Cuál es el otro beneficio? Determina la autoridad y responsabilidad, ¿no? Para cada una de las áreas, ¿no? Cuando se hace un presupuesto, se recoge información, por ejemplo, el área de ventas, el área de finanzas, el área de logística, el área de administración, el área de producción. Entonces, toda esa información, una vez que uno la ha recabado, como proviene de estas áreas, entonces, al estar incluidas dentro del presupuesto, estas áreas, entonces ya se ha determinado la autoridad y la responsabilidad para el cumplimiento de las metas que se proyectan en los presupuestos, ¿no? También otro de los beneficios es que es oportuno para la coordinación de actividades de cada unidad de la empresa. Por supuesto, en vista de que el presupuesto maestro, estamos hablando en este momento del presupuesto maestro, en vista que el presupuesto maestro es un plan global, incluye todas las áreas, entonces estas áreas, al estar incluidas dentro del presupuesto maestro, establecen niveles de coordinación, ¿no? Se evitan los cruces de información, se evita el cruce de actividades, la duplicidad de actividades, ¿no? Entonces cada quien según lo que ha planificado, ¿no? Y está incluido dentro del presupuesto maestro. Facilita el control de actividades. Un presupuesto tiene mucho de herramienta de control, ¿no?
porque en el momento que nosotros fijamos cantidades y fijamos valores en términos numéricos, nosotros podemos controlar, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos controlar cuánto debe ser, cuánto es el nivel de nuestras ventas presupuestadas, ¿no? Cuánto es el nivel de nuestra producción, ¿no? Si se hace en producción, por ejemplo, por líneas de productos, ¿no? Porque hay empresas que no producen solamente un solo producto, hay empresas que producen varios productos que tienen que estar incluidos dentro del proceso, dentro del presupuesto de producción. Entonces, al estar incluida dentro del presupuesto de producción, el presupuesto nos sirve como una herramienta para controlar, ¿no? El proceso productivo, ¿no? Y alcanzar esas metas. Nos permite realizar un autoanálisis de cada periodo, por supuesto, porque el presupuesto, una vez que se termina el ciclo económico, que empieza en enero y termina el 31 de diciembre, nosotros ya tenemos información de las cifras reales que se han incurrido tanto en las ventas, en la producción, en los gastos, en la administración, y esas cifras reales las podemos comparar con las cifras que hemos presupuestado. Entonces, podemos analizarlas, ¿no? Y nos sirve esa información como una base de datos, como una información estadística para periodos futuros. Entonces, son herramientas también de poder de análisis, ¿no? Y de comparación. Otro de los beneficios es que los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y eficiencia. Claro. Si nosotros decimos, por ejemplo, que se están cumpliendo las metas, por ejemplo, hemos llegado a presupuestar, por ejemplo, ventas por, vamos a suponer, por 100.000 soles durante el año. Es un ejemplo, ¿no? Si la meta se aproxima a los 100.000 soles, quiere decir que nuestro presupuesto o las actividades que hemos realizado dentro de la empresa, los recursos que hemos utilizado en la empresa, han sido utilizados de manera eficiente, ¿no? Y también han sido efectivos en la medida que hemos logrado alcanzar esa meta, ¿no? Que como todo plan no es perfecto, tiene también sus limitaciones y el presupuesto maestro tiene algunas limitaciones, ¿no? En la medida que el presupuesto es solamente una estimación, no se puede establecer con exactitud. ¿Cuáles son esas limitaciones? Una de las que, por ejemplo, el presupuesto no debe sustituir a la acción administrativa, ¿no? De manera rígida, en este caso en una empresa privada. Tiene que ser una herramienta dinámica y debe adaptarse a los cambios que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no es un ente aislado, ¿no? La empresa interactúa, el entorno exterior de la empresa, ¿ya? La parte exterior de la empresa también es muy dinámica, ¿no? La política de Estado, la economía es dinámica, ¿no? Por ejemplo, ya les decía que puede haber subida de precios de las materias primas que se pueden utilizar en un proceso productivo, ¿no? Y el presupuesto, como es un plan, ¿no? Y está establecido en cifras ya determinadas, muchas veces no va a corresponder a la realidad. Entonces, esta es la limitación que tiene el presupuesto. Por eso es que la administración tiene que optar por hacer presupuestos con una flexibilidad, ¿no? Deben tener un carácter más que rígido, un carácter flexible. ¿De qué depende el éxito del presupuesto? Depende del esfuerzo que le pongan muchas veces al personal que labora dentro de una empresa, ¿no? Las cifras están dadas, pero quienes ejecutan la parte de ventas, la parte productiva, quienes están en las diferentes áreas, tienen que poner todo el esfuerzo necesario, ¿no? Y sobre todo si tienen una guía que ya es el presupuesto, ¿no? Hay una meta que cumplir, ¿no? En términos de cantidades y en términos de valores monetarios, ¿no?
Una de las limitaciones también es cuando se pone demasiado énfasis en los datos que provienen del presupuesto. O sea, se es muy rígido, ¿no? Entonces, muchas veces la administración, ¿qué es lo que hace? Trata de ajustarlos o forzarlos a hechos que no se van a dar, ¿no? Y eso puede ser una limitación. Entonces, el ajuste que tiene que hacerse básicamente es a hechos que tienen la tendencia a realizarse, a darse, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos una información de que tenemos una inflación de un 1% mensual, entonces si yo quiero hacer un presupuesto a un año y el año tiene 12 meses, entonces yo tengo que más o menos hacer el ajuste en forma periódica o cuando hago la presupuestación, hacer el ajuste de ese 1% que se va a ir incrementando el coste o el costo de todas las actividades que voy a realizar, porque las actividades que se realizan en la empresa, de una u otra manera, están relacionadas con ese incremento inflacionario, ¿no? Dentro del presupuesto maestro tenemos incluido el presupuesto de operación, ¿no? Y bueno, el presupuesto de operación tiene que ver ya con la parte de actividad que tiene la empresa, ¿no? Es la parte, diríamos, neurológica, en la parte en la cual la empresa se va a mover, ¿no? Y para ello tenemos que hacer, por ejemplo, los llamados presupuestos de ventas, ¿no? Miren, ningún presupuesto puede partir fuera de este presupuesto de ventas, porque si no estaríamos cayendo en falso, ¿no? Yo no puedo producir una determinada cantidad de productos o proyectar una determinada cantidad de servicios si no voy a saber cuánto voy a poner en el mercado, la cantidad de productos que voy a producir. Entonces, en este caso, por ejemplo, el presupuesto maestro empieza con el presupuesto de ventas, ¿ya? Se hace una estimación, se hacen unos pronósticos también, ¿no? Y en base al presupuesto de ventas, yo puedo proyectar cuánto voy a hacer o cuánto voy a producir. Entonces yo elaboro mi presupuesto de producción, ¿no? Y también, si yo hago mi presupuesto de producción, tengo que tomar en cuenta cuántos materiales o materias primas o insumos o autopartes voy a requerir para poder producir. Miren cómo se van concatenando, ¿no? Y también tengo que hacer mi presupuesto de mano de obra. ¿Por qué? Porque tengo que saber o tengo que determinar o tengo que calcular cuánto personal voy a utilizar. Y dentro del personal que voy a utilizar, ¿no? Están los trabajadores que se puede llamar fuerza bruta o mano de obra no calificada o mano de obra calificada y especializada, ¿no? Entonces la mano de obra también tengo que yo presupuestar. Ahora, también tengo que hacer mi presupuesto de gastos de fabricación, porque las materias primas y los materiales en una producción actual, ¿no? Donde la tecnología o donde los requerimientos de producción requieren muchas veces del empleo de tecnología, entonces yo tengo que utilizar otras herramientas. Por ejemplo, tengo que utilizar máquinas, tengo que utilizar herramientas, ¿no? Tengo que utilizar servicios como electricidad, agua, ¿no? Y otros que van a estar incluidos dentro de lo que se llama los gastos de fabricación, ¿no? Que no son ni materia prima ni son mano de obra. Entonces, ese tipo de presupuestos, que son en sí subpresupuestos, ¿no? Me van a determinar qué cosa. La suma de estos presupuestos de materia prima, mano de obra y gasto de fabricación, voy a poder determinar finalmente el presupuesto de producción, ¿no? En costos, ustedes, cuando han estudiado el ciclo pasado, han estudiado, por ejemplo, lo que es el costo de producción. Y para tener un costo de producción se requiere precisamente estos tres elementos, ¿no? Materiales, mano de obra y gasto de fabricación, ¿no?
Y ahí yo voy a determinar también mi presupuesto de costo de producción, ¿no? Donde no incluyo el margen de ganancia, ¿no? Simplemente costo neto, puro costo, ¿no? También hay presupuestos de los gastos de venta, ¿no? ¿Por qué? Porque los gastos de venta van a incluir la capacitación a los vendedores, ¿no? Las comisiones a los vendedores, la publicidad que se da en las estrategias de marketing, ¿no? Que es uno de los más altos. Muchas veces el marketing ocupa una mayor cantidad de presupuesto, de costo, ¿no? Luego voy a tener también el presupuesto de gastos de administración, ¿no? Mejor dicho, la mano de obra no calificada, perdón, la mano de obra indirecta, es calificada pero indirecta, ¿no? O sea, voy a tener que presupuestar también los gastos que voy a tener en la parte administrativa, y toda empresa, ustedes saben, que tiene su sector administrativo, ¿no? Bueno, en los presupuestos de ventas vamos a considerar algunos componentes, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los presupuestos de ventas? Tiene que ver con los productos que comercializa la empresa, ¿no? Si no es una empresa productiva de bienes, ¿no? De manufacturas, puede ser una empresa de servicios, ¿no? Una empresa de servicios, ¿no? Aquí se determina cuántos van a ser los ingresos que va a percibir la empresa en el presupuesto de ventas, ¿no? Se va a determinar también qué cosa, los costos unitarios por cada producto o por cada servicio que se preste, ¿no? ¿Cuál va a ser el nivel de venta de cada producto? Porque hay empresas que, como le digo, no son monoproductivas, sino, o monoproductoras, sino son empresas que tienen una línea diversificada de productos, ¿no? Y no todos es posible que tengan el mismo nivel de ventas, ¿no? Igualmente el nivel de ventas para cada servicio, cuando se trata de empresas que se dedican al rubro de servicios, ¿no? Y como ya le anticipaba, el presupuesto de ventas tiene que ver con la producción, ¿no? El presupuesto de ventas tiene que ver con la producción, tiene que ver también con las compras, tiene que ver con los gastos de venta, tiene que ver con los gastos de administración, ¿no? Hay una relación en el presupuesto de ventas. ¿Por qué se relaciona con los gastos de venta? ¿Por qué? Porque hay gastos que tienen que ver con el marketing, con la publicidad, con la promoción, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con los gastos de administración? Porque de una u otra manera, por ejemplo, la gerencia general se relaciona con la gerencia de ventas, ¿no? Y de una u otra manera hay una relación, ¿no? Luego viene, por ejemplo, el presupuesto de producción. Y tiene, como ya le anticipaba, una relación con el presupuesto de ventas, ¿no? Y con los niveles de inventario deseado. ¿Qué tiene que ver los niveles de inventario deseado en el presupuesto de producción? Quiere decir que nosotros tenemos que producir no solamente para poner al mercado los productos que digamos, en ese periodo de tiempo están vendiéndose, sino tenemos que tener una producción que también nos pueda eh, nos pueda habilitar de tener algunos stocks, o mejor dicho, algún inventario de productos que estén en el almacén, ¿no? Que nos permita cubrir, ¿qué cosa? Cubrir los periodos en los cuales se está produciendo, ¿no? O sea, no solamente producir, en otras palabras, para el momento de la venta, sino para los momentos en los que estamos produciendo, ¿no? Y cuando estamos produciendo, sacar esos stocks que están guardados y ponerlos en el mercado, y así no desatender a los clientes, ¿no? Eso significa determinar los niveles de inventario deseado, ¿no?
Bueno, el presupuesto de mano de obra, ahí, por ejemplo, tenemos que ver la cantidad de personal que vamos a utilizar, el personal diverso, ¿no? Hay, como le decía, hay mano de obra calificada y no mano de obra no calificada, ¿no? En el caso de trabajadores, obreros, en el caso de ingenieros, por ejemplo, ¿no? O personal que esté especializado para hacer una determinada línea de productos, ¿no? Este presupuesto tiene mucha relación con la cantidad de horas que se requiere, ¿no? Las nóminas, inclusive, mejor dicho, las planillas de los trabajadores tienen que ver con la cantidad de horas, ¿no? Y en función de esa cantidad de horas muchas veces se determina el salario. Y el salario viene a ser básicamente el costo, ¿no? Expresado en términos monetarios que se van a incluir dentro del presupuesto, ¿no? Se puede establecer también horas trimestrales dependiendo el valor de cada hora, el costo del valor de cada hora, ¿no? Son datos que nos va a permitir realizar este presupuesto de mano de obra. Y el presupuesto también de gasto de fabricación, ¿no? En los gastos de fabricación generalmente hay estimaciones directas y también de manera indirecta, ¿no? Mayormente son los gastos de fabricación de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, si nos viene la cantidad de luz, nosotros no sabemos qué cantidad de luz hasta que no nos venga el recibo de luz, ¿no? Que nos viene al finalización generalmente de un mes. Pero de acuerdo a la información estadística, nosotros podemos decir, bueno, determinada cantidad de luz se va a utilizar, o de energía eléctrica, ¿no? De costo de estos servicios, por ejemplo, se consideran de manera indirecta, ¿no? El gasto o el costo del gerente de producción, vamos a suponer, ¿no? Ellos tienen sueldo, no trabajan por horas, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que presupuestar eso. Y para ello también se sustentan en las horas hombres requeridas, ¿no? Tanto las, las horas requeridas para el presupuesto de producción de mano de obra generalmente tienen una relación con el presupuesto de gasto de fabricación, ¿no? También aquí se puede ver o tomar en cuenta dentro de estos presupuestos la operatividad de las máquinas y los equipos, ¿no? Las horas de utilización, por eso se llama también las llamadas horas máquina, que son un punto de partida o son datos que nos van a utilizar, que vamos a utilizarlos para elaborar el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto de stock vamos a tener como accesorios y lubricantes, por ejemplo? También son datos que están incluidos dentro del presupuesto de gasto de fabricación. Luego de esto, una vez que nosotros tenemos el presupuesto de producción y tenemos, por ejemplo, determinada información en los inventarios, tanto los inventarios iniciales como los inventarios finales de materias primas, nosotros ya podemos determinar el costo de producción. O sea, cuánto nos ha costado producir, ¿no? Entonces, podemos hacer un presupuesto de costos de producción, ¿no? Profesor, disculpe antes que siga avanzando. Y Había mencionado usted que los gastos de los servicios de la luz son gastos indirectos. sí, se ¿Por qué consideran, motivo, profesor, son gastos indirectos? mira, ¿por qué se considera indirecto? Vamos a suponer que yo tengo mi empresa, está el área de administración, está el área de ventas y está el área de producción, que es Profesor, la disculpe, fábrica. profesor. Profesor, en gastos indirectos no quiere decir que el costo, ¿no? Ese gasto no tiene nada, o sea, tiene de alguna forma que ver con el producto que se está sacando, ¿no? Lo que se está elaborando, pero es indirectamente ya que
no forma parte de las materias primas. ¿A eso, profesor, se refiere? Sí, o sea, no son, miren, los costos, yo anteriormente cuando les hacía clases les decía, los costos se dividen en dos tipos de costos, costos directos y costos indirectos. Los costos directos son los que se pueden determinar inmediatamente, mejor dicho. ¿Por qué? Porque tenemos la información precisa para poder calcularlos. En cambio, los costos indirectos también entran dentro del costo del producto, pero no los podemos determinar inmediatamente, ¿ya? Lo que hacemos son estimaciones, ¿ya? Generalmente en términos porcentuales, y luego, posteriormente, cuando ya tenemos el costo real de ese costo indirecto, lo podemos comparar y hacer ajustes respectivos para poder determinar si ha sido mayor o ha sido menor la estimación a lo real, ¿no? Entonces, miren, en el caso de la pregunta de Brigitte, la, estos costos que son indirectos se llaman así indirectos porque, como les estaba diciendo, no se pueden determinar inmediatamente. Ahora, ¿un costo indirecto se puede convertir en directo? Sí, siempre y cuando se pueda determinar, ¿no? O sea, de acuerdo al grado y a la cantidad de producción que uno hace, ¿no? Si estos costos Profesor, se van y midiendo, disculpe, ¿a qué por ejemplo, en ejemplos, ¿a qué podemos llamar un costo indirecto? Por ejemplo, un ejemplo. un costo indirecto, por ejemplo, yo les estaba diciendo, el costo de servicios de energía eléctrica. Y voy a dar la explicación. Le decía, por ejemplo, mi empresa está en un lugar donde yo tengo mi área de ventas, mi área de administración y tengo también mi fábrica donde hago el proceso productivo, ¿sí? Tengo tres áreas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo recibo la información del costo de la luz que mi empresa ha consumido, en ese momento, Hidrandina, por ejemplo, no me dice a mí, usted gastó en ventas, gastó tanta cantidad de luz. Usted gastó en administración tanta cantidad y en producción también gastó tanto. Eso no me dice Hidrandina, me viene un recibo por una cantidad general, ¿no? Una cantidad total. Entonces, yo cuando estoy produciendo no lo puedo determinar inmediatamente. Cuando recién me llega el recibo de luz, entonces yo ya puedo hacer, de acuerdo a la información estadística o el estudio que haya hecho de cuánto me gasta mi área de ventas, cuánto me gasta mi área de administración y cuánto me gasta mi área de producción, entonces yo puedo ya hacer una estimación porcentual y decir, bueno, a ventas que no gasta mucho, le pongo el 20%. Administración, que gasta más o menos, le pongo el 30%. Y a producción, que sí me gasta más luz o energía eléctrica, le pongo el 70%. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo hago de manera estimativa, ¿no? No lo determino realmente en el momento que estoy produciendo. Pero sí tengo que incluir esos costos muchas veces de manera, digamos, estimativa, ¿ya? No sé si le satisface la respuesta. Por eso le llamo indirecto. La mano de obra, por ejemplo, del capataz. El capataz tiene un sueldo. Vamos a suponer que el capataz tenga un sueldo, vamos a suponer que tenga un sueldo de 2.000 soles en el área de producción. ¿Sí? Como el capataz tiene un sueldo de 2.000 soles, ¿no? El control que le hago de su trabajo no lo puedo hacer por cantidad de horas, como si lo hago por los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador tiene un jornal de tanto, ¿no? Vamos a suponer que el jornal sea 50 soles y este trabajador me trabaja 8 horas, entonces yo los 50 soles lo divido entre las 8 y me sale ahí una cantidad del valor por horas. ¿Ve? En cambio, el capataz tiene un sueldo y le pago mensualmente. ¿Ve? ¿Cómo lo incluyo? Lo incluyo una vez que he determinado ya mis otros costos, lo incluyo como costo indirecto, ¿no? Eso no quiere decir que yo lo excluyo, sino que hago una inclusión como costo indirecto, ¿no?
¿Por qué? Porque no está directamente, el capataz no me va a agarrar, por ejemplo, si yo soy una empresa de hacer muebles, el capataz está mirando, controlando, está dirigiendo o viendo que la producción se lleve a cabo, ¿no? Orientando que la producción se lleve a cabo, ¿no? Pero ¿quiénes están haciendo el corte de la madera? ¿Quiénes están haciendo el cepillado? Son los carpinteros, ¿no es cierto? Entonces, esa relación entre trabajador y materia prima, esa relación que existe es directa o indirecta. Directa de los obreros, indirecta, por ejemplo, del capataz, porque él no está manipulando la materia prima para transformarla, ¿no? La madera para transformarla en mueble, ¿no? Entonces, de ahí viene esta clasificación que se ha hecho entre directo e indirecto, ¿ya? Podemos seguir entonces. Bueno, el presupuesto de requerimiento de materiales tiene que ver mucho con el área de compras, ¿no? Hay que preparar un programa de compras. ¿Por qué es importante este presupuesto? Este presupuesto de requerimiento de materiales es importante porque si no hay los materiales necesarios para la producción, si no se ha hecho el cálculo, si no se ha hecho el presupuesto adecuado, ¿no? Tomando en consideración los stocks o inventarios iniciales que pueden haber en almacén y lo que se puede consumir en el proceso productivo, más lo que debería producirse para tener como inventarios finales o stocks finales, ¿no? Si no se hace un buen cálculo, entonces puede haber problemas ¿en qué cosa? En las ventas, ¿no? En la producción primero y luego en las ventas. No estaríamos cubriendo de manera eficiente el requerimiento de productos ya terminados, ¿no? ¿Quién requiere los productos terminados? Lo requiere el área de ventas, ¿no? O sea, no podríamos cumplir con el presupuesto de ventas, ¿ya? También el presupuesto de gasto de ventas tiene que ver con el costo de marketing, por ejemplo, ¿no? Se ha dicho, y debe ser cierto, ¿ya? De que, por ejemplo, el presupuesto de gasto de venta a veces supera inclusive el presupuesto de gasto de producción en determinados tipo de productos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un ambiente de mucha competencia, ¿no? Donde hay productos similares, entonces el área de marketing tiene que utilizar todos los recursos que está a su alcance, ¿no? La empresa tiene que destinar recursos para poder posesionar los productos dentro del mercado, ¿no? O sea, que el producto sea conocido, que tenga características donde sea conocida por los clientes y haga competencia a los otros productos que producen las otras empresas, ¿no? Por ejemplo, en un producto de pasta dental, ¿cuántas pastas dentales hay? Colinos, hay Colgate y hay otros tipos de pasta dentales que pelean en el mercado. De ahí se dice que el marketing es una especie de guerra, ¿no? Y es cierto eso, ¿no? Es guerra comercial, por supuesto, ¿no? Eh, también, Doctor, pero sí es cierto también que en cuanto más publicidad hace la empresa, se posiciona en el mercado como la mejor marca. Es así. claro, pero hay que tener cuidado. Tú, mientras más publicidad haces, también tus costos van a subir más. Y Eso si tus también. costos suben demasiado, en la cual tú ya no puedes ser competitivo, ¿por qué? Porque al aumentar tus costos, tú vas a querer si tienes, por ejemplo, una aspiración de una determinada cantidad o porcentaje de utilidad, entonces, ¿qué tienes que hacer? Reducir la utilidad, ¿no? Exacto. En una etapa de posesionamiento de mercado, que quiere decir la etapa, diríamos, inicial, cuando el producto entra al mercado, mejor dicho, entra a la vista, a los oídos de los consumidores en los diversos establecimientos, ¿no? El marketing juega un papel importante, ¿no? El Papel marketing juega crucial. un papel importante para el conocimiento del consumidor, para crearle diríamos, esa necesidad muchas veces ficticia, ¿ya? Del producto, ¿no?
Y ahí hay que gastar, pues, ¿no? La empresa invierte mucho, ¿no? Por eso, ahí, por ejemplo, es la base para calcular el margen de utilidad, ciertamente, pues, ¿no? Lo que yo decía, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que mi producto salga y tengo bastante gastos de marketing, entonces, y quiero competir en precios inclusive con otros productos, ¿qué tengo que hacer? Reducir mi utilidad, inclusive hasta trabajar a pérdida. Ojo, con la finalidad de qué cosa? Que mi producto esté dentro del mercado, se posicione. ¿Ya? ¿Qué significa posicionamiento de un producto en el mercado? Que este producto ya haya ingresado, ¿ya?, en la mentalidad de los consumidores, ¿no? Que de una u otra manera, cuando se ven orientados, por ejemplo, a conseguir una pasta dental, se visualice mentalmente, o se visualice mentalmente que hay dos marcas, ¿no? Colinos y hay, por ejemplo, Colgate o otra marca, ¿no? Pero si ingresa una nueva marca, es el marketing que me va a ayudar a posicionarme primero en, en la necesidad de los consumidores, ¿no? Y esa necesidad es desde el punto de vista psicológico, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿mi utilidad qué cosa? Ahí tengo que arriesgar utilidad hasta que ya se posesione en el mercado y poquito a poquito yo vaya viendo cómo es que yo tengo márgenes de utilidad que me permitan a mí, como empresario, satisfacer mi esfuerzo, ¿no? Mi inversión, ¿no? Porque como se dice, nadie trabaja por deporte, o nadie invierte por deporte, ¿ya? Acá, por ejemplo, una de las características es permanente costoso, ¿se dan cuenta? Ahí es una de las razones, ¿no? El presupuesto de gasto de ventas, ¿no? Asegura la posición, la colocación de un producto, es lo que les decía, ¿no? Es una forma de asegurar la posición de un producto. Amplía el mercado de consumidores, claro, porque haces mucha publicidad, ¿no? Y se realiza a todo costo. O sea, son costos muchas veces que no son recuperables, ¿eh? Los gastos de venta no son a veces recuperables, ¿no? Claro. ¿Cuál es la desventaja? Que no genera rentabilidad, por ejemplo. No, pues. Bueno, puede ser mal utilizado cuando... A ver, ¿por qué puede ser mal utilizado el presupuesto de gasto de venta? Porque muchas veces el producto ya se ha convertido en un producto obsoleto. Entonces, estás metiendo dentro del mercado mucha publicidad, ¿no? Estás mandando muchos vendedores, pero ya otro producto de repente que le dio mejor comodidad a los clientes que antes eran tus clientes, ya otro producto ha sustituido a tu producto. Entonces, estás metiendo mucho dinero ahí, ¿no? Estás presupuestando mucho dinero y no te va a dar el rendimiento, no va a cumplirse con las metas de venta que ha presupuestado, ¿no? Otros de los presupuestos, básicamente, que ya no son de producción, son los presupuestos de gasto de administración, ¿no? La administración es necesaria, pero aquí también hay que ver un aspecto importante. La tecnología tiene que ver mucho también en esto, ¿no? Las empresas modernas, en la actualidad, están utilizando mucha tecnología para que puedan desarrollar una actividad administrativa eficiente y eficaz, ¿no? Debe ser lo más austero posible, claro. Hay muchos procesos que se pueden automatizar y la informática ha ayudado bastante, ¿no? La computación ha ayudado bastante, ¿no? Otro de los presupuestos es el presupuesto financiero, ¿no? El presupuesto financiero tiene que ver básicamente es que cómo nosotros vamos a determinar los ingresos y los gastos. Vamos a comparar ingresos y gastos.
Y ahí vamos a ver lo que se llama el presupuesto de ingresos, ¿no? En forma neta, sin considerar los gastos brutos, y el presupuesto de egresos, ¿no? O sea, las entradas y salidas de dinero. ¿No? En este presupuesto hay que determinar el flujo neto de ingresos y egresos. Y ahí se determina la caja final, la caja inicial, una caja mínima, o mejor dicho, los saldos que se dan en un flujo de caja, ¿no? Un flujo de caja, les voy a explicar con mayor detalle, viene a ser digamos, un cuadro, ¿ya? Donde vamos a ver todos los ingresos, vamos a considerar todos los ingresos, en ese cuadrito vamos a ver todos los ingresos y también vamos a ver todos los egresos o gastos que va a tener la empresa, ¿ya? Para que al final podemos determinar, ya sea de cada mes o cada trimestre o cada periodo de un año, determinar cuánto va a ser nuestro saldo de caja, ¿no? Y nuestro saldo de caja generalmente nunca debe ser negativo, mejor dicho, no podemos gastar más de lo que nos ingresa, ¿no? Salvo excepciones que se analizarán posteriormente, ¿no? El presupuesto de tesorería, que viene a ser el presupuesto de caja o de efectivo, ¿no? Ahí se va a tener que ver, por ejemplo, las ventas de contado, las recuperaciones de cartera, mejor dicho, la recuperación de cartera quiere decir las recuperaciones de las cuentas por cobrar, ¿no? Los ingresos financieros. ¿Qué vienen a ser los ingresos financieros, por ejemplo? Los ingresos financieros vienen a ser aquellos ingresos que no son los ingresos por operaciones, o sea, por ventas de productos. ¿Ah? Un ingreso financiero puede ser, por ejemplo, la empresa ha hecho un préstamo o ha puesto dinero en el banco y ha ganado utilidades, ¿no? En una cuenta de ahorros, ¿no? Entonces es un ingreso financiero. O ha hecho préstamos con beneficio de cobrar intereses, es un ingreso financiero, ¿no? Entonces la empresa tiene ingresos que no necesariamente son producto de su venta de sus mercaderías, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver también, no solamente ingresos, tiene que ver con la salida de dinero, ¿no? Pago a proveedores, pago a los trabajadores, pago de dividendos, perdón, trabajadores no, aquí es otra área. Impuestos o dividendos, ¿no? Y dividendos se le da a los dueños de la empresa, a los accionistas, ¿no? Los presupuestos por erogaciones capitalizales, pues son inversiones en activos fijos, ¿no? ¿Por qué se llama erogaciones capitalizables? Porque si yo compro, por ejemplo, un activo fijo, estoy haciendo una erogación, ¿ya? ¿Por qué se pueden capitalizar? Porque incrementan el capital. Si hago yo, por ejemplo, yo compro maquinarias, necesito maquinarias para mi empresa. Esas máquinas, que ha sido una inversión de la empresa, ¿no? Al incorporarse a la empresa, se capitaliza, o sea, va a formar parte de los activos de la empresa, ¿no? O va a formar parte del capital de la empresa, del patrimonio neto de la empresa, ¿no? Otra forma de clasificar los presupuestos, según el sector que se utiliza, los públicos y los privados, ¿no? Los públicos lo hacen los gobiernos, los estados, ¿no? Y los privados lo hacen las empresas particulares, ¿ya? Y hay otras formas de clasificar también por su contenido, los presupuestos principales, ¿no? Y los presupuestos auxiliares. Los principales generalmente son aquellos presupuestos que resumen toda la actividad de la empresa, ¿ya? Y los auxiliares son presupuestos analíticos. Por ejemplo, si hago un presupuesto de caja, es un presupuesto auxiliar, ¿no? Porque
caja no solamente pertenece a la empresa. Un presupuesto de inventarios, ¿no? Es un presupuesto auxiliar, diríamos, ¿no? O sea, parte de lo que tiene la empresa, ¿no? Parte de las actividades que tiene la empresa. Otra forma de clasificar es por la forma como se evalúan. O sea, cómo se contabilizan en términos de valor, en otras palabras, ¿no? Por la técnica de evaluación. Hay presupuestos que se realizan en forma estimada y hay presupuestos que se realizan en forma estandarizada. Los estimados se basan en las actividades que, que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Estos presupuestos generalmente se utilizan teniendo en cuenta la estadística, ¿no? O sea, la información, los datos que se van recopilando en periodos anteriores, en periodos de actividad empresarial años anteriores, ¿ya? En cambio, los estándar, si bien es cierto, también pueden utilizar información estadística, pero tienen una base científica, ¿no? O sea, no se basa exclusivamente de la experiencia como los estimados, sino hay que hacer estudios profundos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de este presupuesto? De que reduce la posibilidad del error, ¿no? Reduce el porcentaje de posibilidades de error, ¿no? Y aquí hay que tener una consideración también. En los estimados, diríamos que los presupuestos nos orientan a lo que podría ser, ¿ya? A lo que podría ser. Mejor dicho, es una estimación de lo que en el futuro esas cifras se podían dar. Por ejemplo, si yo proyecto, estimo 100.000 soles de venta en el año, entonces podrían darse esos 100.000. En el caso, en el presupuesto estándar, es lo que debe ser, o sea, lo que debe obtenerse, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que la empresa ha hecho todo un esfuerzo de cálculo, ¿no? En la cual esa cifra de 100.000 soles que yo digo que tengo como ventas, que proyecto como ventas en el presupuesto de ventas, debe obtenerse en un presupuesto estándar. Ahora, tanto en el estimado como en el estándar, ¿va a haber variaciones? Sí, van a haber variaciones. Pero ¿cuál es la ventaja entre el estándar y el estimado? Que en el estimado las variaciones pueden ser mayores que en el estándar. En el estándar las variaciones deberían ser menores, ¿no? O sea, no muy significativas. Otra forma de clasificación de presupuestos es por el reflejo en los estados financieros. Tenemos los presupuestos de posición financiera, que viene a ser básicamente llegar al balance general presupuestado, ¿no? Y el de resultados, ¿llegar a qué? Al estado de resultados, ¿no? Donde uno puede visualizar las utilidades. O sea, la comparación entre ingresos o ventas contra los gastos o costos de operación. Podemos determinar las utilidades, ¿no? Y también de costos, ¿no? Donde se puede ver el costo total y el costo unitario, por supuesto, ¿no? Otra clasificación que se puede tener, que son presupuestos de promoción, de aplicación, de promoción para, para, para expandir la empresa, hacer un presupuesto para querer agrandar la empresa. De aplicación, por ejemplo, cuando queremos obtener préstamos, créditos, ¿no? ¿Ya? De fusión, cuando hacemos, por ejemplo, actividades conjuntamente con otras empresas, ¿no? Por último, por áreas también hay una clasificación por áreas y niveles de responsabilidad. Se puede hacer presupuesto por programas, ¿no?
¿Quiénes utilizan estos presupuestos? Generalmente entidades del gobierno, ¿ya? Por ejemplo, los municipios, en el caso del sector educativo, puede ser las direcciones regionales de educación, ¿no? Por ejemplo, un programa, vamos a suponer un programa de los municipios para atender la emergencia sanitaria, un programa de ollas comunes que apoyen a los ollas comunes. Entonces hay que hacer un presupuesto, ¿no? Un programa, el vaso de leche, por ejemplo, era un presupuesto también. De base cero, este tipo de presupuestos son presupuestos que se hacen sin considerar las experiencias anteriores, ¿ya? Se empieza, como se dice, de cero, ¿no? De trabajo, bueno, en este caso, por ejemplo, cuando ya es de operaciones, ¿no? Hay presupuestos parciales, hay presupuestos previos. Aquí se considera dos cosas. La aprobación, ¿no? Es cuando está sujeta a estudio, el presupuesto está sujeto a estudio, ¿no? Y luego el área, en la etapa de aprobación, en la etapa de presupuesto definitivo, es cuando ya se elabora prácticamente el llamado presupuesto maestro, ¿no? O sea, la unión de todos los presupuestos de ventas, de producción, de costos de producción, de gastos de venta, gastos administrativos, donde se logra inclusive determinar el presupuesto financiero y el presupuesto de resultados, ¿no? A través, llegar a un balance general proyectado y a un estado de resultados proyectado. Bien, eso es más o menos lo que vamos a estudiar en el transcurso de este ciclo, ¿no? Cada presupuesto que ustedes han visto ahí, vamos a lograr estudiarlo no de forma teórica ya, sino de forma práctica, ¿no? Hasta esta clase, no sé, voy a ver las siguientes clases, eh, hasta dónde es la parte teórica, ¿no? De manera muy general, pero ya vamos a entrar presupuesto por presupuesto para que al final, de acuerdo al sílabo que tenemos, tengamos la realización de un presupuesto maestro, mejor dicho, un presupuesto en general, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, jóvenes. Le dije que sus preguntas también podían realizarlas a través del chat, ¿ya? Solamente 3 me han preguntado. Bueno, si no hubiera otra pregunta, jóvenes, vamos a quedar, aquí hemos concluido con la clase, la parte síncrona de la videoconferencia.